constancia de que existimos. ¿Va? Bueno. Llevo el ejemplo número 1 que dice determina la densidad del nitrógeno contenido a 300 kPa y 227 grados centígrados. Bien. Tenemos aquí el ejemplo. Vamos a ponerlo a dibujar. Bien, ¿qué dice aquí? El ejemplo número 1, ¿eh? Tenemos una presión que nos dice que es de 300 kilopascales y una temperatura que nos dice que es de 227 grados centígrados. Y nos pregunta la densidad de ese gas. Bien, tenemos la densidad. La densidad es como una P así curvita, es una recta que se llama ρ. Bien, la densidad, ¿cómo se define? ¿Lo vieron los conceptos que vimos hace rato? Que vimos al principio del semestre. Venía ahí densidad, ¿verdad? ¿Qué es densidad? Era la cantidad de materia contenida en un espacio, ¿no? La cantidad de materia, ajá, contenida en un espacio. O sea, la masa de un cuerpo en relación a su volumen. Otra vez, ¿para qué nos sirve esto, no? Bueno, entonces vamos a ver la ecuación del gas ideal. ¿Qué decía la ecuación? Decía que la presión por el volumen de un gas era igual al número de moles por R por T. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? Bien, tenemos presión, sí, tenemos temperatura, sí, a convertirla a Kelvin siempre. Pero nos faltan varios datos, nos falta, la R es una constante, sabemos cuánto vale. Nos falta el número de moles y nos falta el volumen, nos faltan muchas cosas, ¿no? ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les ocurre aquí? Sacarle la vuelta. Sacar los moles que tenemos de nitrógeno, en este caso. Muy bien, ¿quién dijo eso? Hernández Guillén. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Entonces llevo buena química entonces. Me tocó ir a periodo de ampliación con Íñiguez. Muy bien. Dice que el número de moles es igual a ¿qué? A la masa sobre la masa molar. Esas cositas sencillas, muy, muy útil. Nos dice que es nitrógeno nuestro gas. Si se acuerdan de su clase de química, el nitrógeno tiene una masa molar de 28 gramos sobre mol. Es la masa molar de nuestro nitrógeno. Entonces podemos cambiar aquí nuestro... Tenemos la ecuación esta y podemos sustituir. ¿Qué dice? La presión por el volumen es igual a N, pero ahora N vale M sobre la masa molar por R por T. Sí, ahí no hacemos ningún atropello. Ya quedó bien, ¿no? Tenemos más datos. ¿Y qué pasa aquí? Nos pregunta la densidad. Pues hay que despejar, ¿no? Podemos ver aquí, nos queda que la masa sobre el volumen por la masa molar por R por T es igual a P, o sea, masa sobre volumen, que es igual a densidad, es igual a ¿qué? A presión por masa molar entre R por T. O sea, tenemos que la densidad va a ser igual a presión por la masa molar entre RT. Y ya tenemos nuestra ecuación que nos sirve, ¿no? Es otra manera de ver esa misma ecuación de los gases ideales. Podemos jugar con ella, cambiando algunas variables, poniéndole otras, ¿no? Y así de fácil podemos conseguir nuestro problema resuelto. Cambiamos aquí nuestras variables, sustituimos y entonces nos queda que la densidad va a ser igual a, que dice que es igual a la presión, que son 227 por 10 a la 3 pascales, ¿sí? 227 kilopascales, o sea, 227,000. La masa molar de nuestro, que es 28 gramos sobre mol,
por R, digamos que era 8.314 pascal metro cúbico sobre mol por Kelvin. La temperatura hay que convertirla a Kelvin. ¿A cuántos Kelvin equivale esta temperatura? Le sumamos 273. O sea... Profe, los 227 grados, ¿no? Serían pero sumarle los... sería 200. Ok. Es que ahí puso la presión como 227 por 10 a la 3. Y esos serían los grados, ¿no? No. Ah, sí, cierto. Ahí la presión la marca de 300 kilopascales. Ajá, muy bien, gracias. Ahí está. ¿Sí? Entonces sumamos los ¿cuántos quedaría? Que hay 500, ¿no? 500 Kelvin. 500 Kelvin. Multiplicamos por 500 Kelvin. Y con las unidades se va Kelvin con Kelvin, se va mol con mol, se va pascal con pascal y nos va a quedar gramos sobre metro cúbico. Que sí, es masa entre densidad. O sea, calculamos. ¿Y cuánto es eso? Son, ahí dice Aldo que 2020. Casualmente. 0.68. Tal vez sea la fecha de hoy, fíjense. Ha pasado el 68% del año a lo mejor. No me sorprendería. Otro checo. 2020, dice 2020.68. ¿Le queda Aldo? Confírmelo, hagan el cálculo. Para que quede más claro. ¿Alguien confirme lo de Aldo? A mí me dio, si no me equivoco, me dio 2084. 84. A mí se me dio lo mismo, de 2020.68. 2020.68. Que chequen. ¿Alguien más que confirme? Ya van dos votos por ese valor. Profe, Mande. ¿de dónde sacó el 28 gramos sobre mol? Es la masa molar de nuestro hidrógeno. Ahí en tu tabla, la tabla de vapor, ahí viene. Vayan a la tabla, creo que es la 1. Ahorita les digo. La tabla, déjenme les digo qué tabla es. Igual es una tabla periódica, ¿no? Pero si no tienen tabla periódica en la mano, tienen las tablas de vapor. Ahí también está. Déjenlo encuentro. En la tabla periódica dice otro número. Dice 14, ¿no? Pero son 2. Sí. ¿Son dos? Ahorita les digo. Es la tabla A1. Tabla A1. Van a la tabla A1 de la tabla que les di, la tabla de vapor del libro. Ahí viene 28.01 dice. 28.01 dice. ¿Se encontraron ahí? ¿No? Sí, es una tabla de vapor. Entonces 2020 queda. Okay, entonces la densidad de este gas es de 2020.69 gramos sobre metro cúbico. O podemos convertir también más fácil entre 1000, 2.02 kilogramos sobre metro cúbico. Nos están diciendo que le salió 2019.47 algunos. O sea, por los decimales, pero es perdonable, 2020, 2019. Sí, gracias por los decimales. ¿Sí tengo ese valor? 2020, 2020.7 tengo yo. 0.69. Si salió 2019.5, no se preocupen, hombre. Si salió 1500, pues sí, preocúpense. Es una desviación perdonable, pues.
que son muchos decimales y luego de repente le borran y de repente no redondean correctamente o redondean para arriba o para abajo, pues ahí está. Es razonable el valor. Ajá, o sea, es que 8 puntos es 14, ajá. Es 14, no 19. Parece 9 este 4, pero es un 4. 8.314. Ahí está. Por eso. ¿La masa molecular es 28.9 o es 28 gramos 28 entre mol? gramos sobre mol. Ah, ok. Es una tabla 1 ahí de las tablas de vapor que les mandé o que está en el libro. Se la mandé a alguien y ahí la pueden repartir. Ya están como que separadas pues del libro. Entonces tenemos, La que se parece a la P, ¿cómo es lo que se llamaba? la letra se llama Rho. Y esa es la densidad. Sí, Rho. Sí, alfabeto griego, hay que aprenderse el alfabeto griego. Puede ser alfa, beta, gamma, delta, eta, kappa, lambda, mu, nu, pi, rho, sigma, tau, teta, eso no me acuerdo cómo se llama, upsilon, iota, zeta. La n es el número de moles. Es el número de moles. Es lo mismo que se pasaba. Vemos aquí esto. Profe, Esta es la no sé en qué materia, ¿no? página está la tabla que dice. Es la primera, la tabla 1. Página 908, en la edición 7. Pero es tabla A1. ¿Cómo se llama la tabla? Tabla A1. La primerita. Se agarra el apéndice 1 y ahí está luego la primerita. Después del índice, ahí está. Y ahí buscan sustancia. Déjenlo. Entonces, Y la. o sea, Ujú. por eso son dos, porque ahí dice que es N2. Ajá. Este N2, exactamente. ¿Alguien pregunta ahí? Claudia pregunta por. A ver. La N que era. Y la R. La R es la constante del gas. Si la vimos la clase pasada, Claudia. Es una constante. Siempre vale ese valor. Es una constante como la G o. No sé. Constante de Faraday, qué sé yo. Es una constante. Es una constante del gas ideal. O constante de los gases. ¿De acuerdo? ¿Bien? ¿Está todo bien? ¿Vamos a continuar? Entonces, un ejemplo muy sencillo, ¿no? Tenemos condiciones, tenemos temperaturas, presiones, y nos pregunta otras cosas, ¿no? El volumen específico, la densidad, el número de moles, etcétera, ¿no? ¿Bien? Vamos al ejemplo 2, que dice, en un recipiente se tienen 0.4 kilogramos de helio a 35 kPa de presión manométrica y 27 grados centígrados. Vamos a determinar el volumen del recipiente. Y vamos a la parte 2. El problema 2, ¿qué dice? Dice que tenemos una presión que es de, ¿cuánto dijimos? Se me olvidó, tengo mala memoria. 35 kPa. 35 kPa, pero dice que son manométricos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay que sumarle, o sea, presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Y la presión atmosférica estándar, a menos que diga lo contrario, es de 101.325 kilopascales. Entonces, para conseguir la presión absoluta, igual que la temperatura absoluta, le sumábamos los 273. Pues aquí hay que sumarle la presión atmosférica. La presión absoluta va a ser igual a los 35 más los 101.325 kPa absolutos. ¿Sí? ¿Te aclaro eso? Es como la temperatura. La temperatura tenemos en centígrados, pero hay que hacerla absoluta para que sea en Kelvin. Pues aquí queda lo mismo, ¿no? Es la misma unidad, pero
manométrico es como nomás lo que está por encima de la atmosférica. También puede ser negativa, ¿eh? Si es negativa, entonces sería 35 menos la atmosférica. Y la atmosférica menos 35, ¿no? Pues siempre se le suma la atmosférica. Que a menos que diga lo contrario, tiene un valor fijo. Entonces esto es de 100. Profe, entonces manométrico significa que está por encima de la presión atmosférica. No exactamente. Bueno, sí. ¿Cómo decirlo? Presión manométrica es la que marca el manómetro. O sea, es la diferencia con respecto a la atmosférica. Si es negativa, significa que el recipiente está por debajo de la atmosférica. Si es positiva, significa que está por encima de la atmosférica. Nada más. Si es cero, significa que solamente es la atmosférica. ¿Qué claro eso? Sí. Sí, Sí, profe, gracias. Es la diferencia con respecto a la atmosférica. Aquí es 35, o sea, aquí sí que es 35 por encima de la atmosférica. Si fuera menos 35, sería 35 por debajo de la atmosférica. Entonces aquí son 136.325 kilopascales absolutos. Son aquí absolutos. Profe, ¿puede poner otra vez el texto del problema para tomar una foto? Sí. Por favor. Ahí está. Bien, ¿qué más nos da? Nos da la temperatura en grados centígrados y nos da la masa. Y nos pide determinar el volumen del recipiente, es lo que falta. Entonces vamos, ¿ya puedo bajar? Sí, gracias. Okay. Tenemos la temperatura que nos dice que va a ser de 27 grados centígrados. O, hecho Kelvin, sería de ¿cuánto? De 300 Kelvin, ¿verdad? 300 Kelvin. Porque le pongo un 2, no, es un 2, es un 1. Y nos dice que la masa es de 0.4 kilogramos. Okay. Entonces vemos la ecuación de gas ideal que dice. Nos dice, igual presión por volumen es igual al número de moles por la constante del gas por la temperatura. Despejamos el volumen, nos queda el número de mol por R por T entre la presión. E igual el número de moles es igual a la masa sobre la masa molar. Buscamos la masa molar del helio, ¿cuánto vale? Se vale 4, ¿verdad? La tabla que está ahí, la tabla A1, buscamos el helio y es 4.003. 4, hombre, para que se complique la vida. 4. 4 gramos sobre mol. Entonces podemos aquí cambiar, dice que el volumen va a ser igual a la masa por R por T entre M0 por la presión. ¿Qué página? La página, la tabla A1. Eso lo saqué de la tabla A1 del libro del Schenkl, ¿no? Tabla 1. Si no, pero la tabla periódica también está ahí. Yo me la sé de memoria, las muchas más molares, así que pues por eso hago trampa. Pero ahí están, ¿no? Es 4. 4.003 dice en el libro. No pasa nada. 4. Sí, alguien me mandó un correo y le contesté. Le contesté las tablas. Ahí dije que las pasaran. Claudia Jacqueline, profe. Pero ¿qué tal los ocuparemos? Ahí, mándame un correo y se las contesto con las tablas, Claudia. ¿Sí? Es que está muy pesado y no puedo subir a Blackboard, se va a llenar. Blackboard tiene un poco de almacenamiento. Entonces, por correo. Mándame un correo y le contesto las tablas. Y ya, si alguien más las quiere, pues se las piden a sus compañeros o me las piden. Las tablas vienen en el libro, profe. Sí, en el libro al final. Ajá. Ah, pues es el que había pasado, ¿no? Lo comparto aquí si quiere. El puro libro. Sí, pues está en el libro. ¿Ah? Bueno, entonces seguimos. Y nos queda que el volumen va a ser igual a la masa, que son 4 kilogramos, pero para ponerle unidades correctas, vamos a ponerle que son 400 gramos, ¿verdad? Para que queden unidades bien. Se puede eliminar.
Entonces aquí 400 gramos por R, 8.314. Aquí son kilopascal. Aquí es pascal, güey. Aquí es pascal por metro cúbico sobre mol por Kelvin. Temperatura 300 Kelvin sobre la masa molar, que son 4 gramos sobre mol, por la presión, que dijimos que era de 136.325 pascal, ¿no? Convertimos de pascal, kilopascal a pascal, para que quede también eliminable. Y hacemos eliminar las unidades, ¿no? Se va pascal con pascal, se va Kelvin con Kelvin, se va gramo con gramo, se va mol con mol, nos queda puro metro cúbico. Tenemos nuestro resultado de metros cúbicos. Entonces, por tanto, hagan el cálculo con cuidado y lo checamos el resultado. ¿Sí? Aquí los espero. Aquí sigo. Bien, aquí dicen varios 1.82. Yo dice 1.83 por 10 a la menos 3. Vamos a ver. Va ganando el... Chequen el exponente, a ver si tiene exponente o no tiene exponente. Ahorita me dio 1.8295. Tiene exponente, ¿verdad? 82. Aldo, checa ahí sus exponentes. Creo que está un poco extraño ese valor. Muy pequeño. Ya varios dicen lo mismo, ¿no? Entonces, tiene mi aval. Esto da 1.829 metro cúbico. Tal vez le falló eso, el pascal a kilopascal. Ajá. Sí, convertirlo a pascales para que quede. Sí, me pasó eso. Ok, listo. Entonces tenemos aquí ya el valor, ¿verdad? Que es de 1.829 metro cúbico. O sea, es un tanque como de 1800 litros. Bastante grande. Grandecito. Bueno. Bien. Entonces, ¿estamos bien? ¿Sí? Estos son dos ejemplos. ¿Sí? Bueno. Bien, vamos a ver otra cosa que va por donde mismo. Vamos a ver lo que son procesos. Se le llama procesos. Como la revista esta que está por ahí, ¿no? Procesos. Pero procesos termodinámicos. Bien, un proceso termodinámico simplemente es un cambio. El camino. O sea, cuando hay un proceso, quiere decir que había una temperatura inicial, una temperatura 1, una presión 1, un volumen 1, un número de moles 1. Más variables pueden ser. Entonces hubo un cambio en algunas variables, o en todas, o puede ser que nomás en unas cuantas. Y llegamos a un punto 2, donde hay una temperatura 2, una presión 2, un volumen 2 y un número de moles 2. Entonces, si pasa un cambio, que hay un cambio, puede ser por lo que sea, por trabajo, por calor, por lo que sea, una reacción química, lo que sea, eso causa que hay un cambio en el estado. Hay un estado 1. Estado 1. Y pase a un
estado 2. Si hubo un cambio en esas propiedades, en esos valores. En algunos puede ser en todos o al mismo tiempo, o en unos sí y otros no. Pero si hay un cambio en esos valores, estamos ante un proceso termodinámico. Bueno, y todavía más amplio. Si tenemos varios procesos en hilo, por ejemplo, de un estado 1, hay un proceso a un estado 2, y luego a un estado 3, por ejemplo. Y no importa cuántos estados sean, no puede ser muchos, pero por ejemplo, un estado 4, y luego volvemos al estado 1. Entonces estamos ante un ciclo termodinámico. Eso sería un ciclo termodinámico. Eso sí está cerrado, ¿no? Si vuelve al estado inicial. Y puede continuar así sin fin, ¿no? Y eso es más común de lo que creen. Eso está en muchas partes. ¿Dónde creen que haya un estado así? O un ciclo así. Agua. El agua. Pues sí, puede haber. Como el ciclo del agua puede ser, ajá. Pues sí, si lo ven así. Algo más utilitario que el agua es útil, ¿no? Otra cosa, un buen ejemplo, no se me había ocurrido. Que es análogo al ciclo del agua. ¿Dónde más puede haber un ciclo termodinámico? Cuando cocinan. Pues puede ser, pero no está cerrado. La fotosíntesis. Síntesis. Bueno, sí. También. En el boiler. Boiler. ¿Eh? Ajá. Bien. ¿Nadie sabe de mecánica? ¿Nadie sabe como de refrigeración o de carros, de motores? ¿Sabe? La refrigeración. Bueno, en el ciclo de refrigeración también. La Cuando pasa refrigeración. por el condensador, luego en el evaporador. Exactamente. Pues en la combustión también. Hay un ciclo ahí. En la combustión interna también. Es un ciclo también, un ciclo termodinámico, el motor. Ya ven que dicen cuántos ciclos dan por minuto, ¿no? También. ¿Mm? Sí, es el aire pasa, se comprime, se expande, aumenta temperatura, baja temperatura, entra, sale, cosas así. Igual el refrigerante de la refrigeración. Bueno, eso es un ciclo. Entonces, un cambio, un estado a otro, ¿no? Es un proceso. Y cuando tenemos varios ciclos acoplados, perdón, varios procesos acoplados, tenemos entonces un ciclo. Puede ser cerrado, siempre cerrado. Para que sea útil tiene que ser cerrado. Si no, no es útil. Bien, entonces aquí vamos a ver ejemplos de ciclos, ¿no? Pero también tipos de ciclos. Tenemos tipos de ciclos. Y vamos a ver aquí cada uno con un ejemplo así rapidito, ¿no? Tenemos primero el ciclo que se llama isocórico. Cuando tenemos un ciclo isocórico, el volumen es constante. No cambia el volumen. ¿Ven? Por ejemplo, tenemos un estado 1. Estado 1 nos dice que tenemos una presión, por ejemplo, de 200 kilopascal y una temperatura de 1227 grados centígrados. Y nos dice que tenemos una presión 2, por ejemplo, de 50 kilopascal. Aquí es 300, no 200. Vamos a poner aquí 300. 300. Nos pregunta cuál es la temperatura del punto 2. Si tenemos que el volumen 1 es igual al volumen 2 y el número de moles también permanece constante.
Bien, aquí qué hacemos. Y pues partimos de la ecuación del gas ideal que dice que presión por volumen es igual a N por R por T. Entonces dejamos R y nos queda que R va a ser igual a presión por volumen entre NT. Entonces, si esto es cierto, vamos a decir que la presión del volumen 1, número de moles 1, temperatura 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2 por el número de moles 2, temperatura 2. Y tenemos esta relación que es bien útil. Si tenemos un ciclo, un proceso, podemos igualar así estado 1, estado 2. Entonces, este producto se tiene que mantener constante. Y ya podemos aplicar el estado, ¿no? ¿Qué decimos? Presión 1, volumen 1 entre N1T1 es igual a presión 2, volumen 2, número de moles 2, temperatura 2. Y como aquí este es isocórico, o sea, mismo volumen, entonces volumen 1 con volumen 2 son lo mismo, se van. Número de moles es igual al 1 al 2, también se van. Y nos queda bien sencillo, dice presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Despejamos, nos queda que temperatura 2 va a ser igual a la presión 1 sobre, de la presión 2 sobre presión 1 por temperatura 1. Si la temperatura 1 es de 1227 grados centígrados, es lo mismo que decir que es de 1500 Kelvin, ¿verdad? Le sumamos 273. Entonces la temperatura 2 va a ser igual a 50, 300, ambos son kilopascales, por 1500 Kelvin. Entonces se va. ¿Y cuándo nos queda? Temperatura 2. $250. Vamos a ver. ¿Mm? 250 Kelvin. ¿Sí? Esto es igual a 250 Kelvin. Muy bien, 250 Kelvin. Entonces aquí vimos cómo este gas, no dice, no nos importa, no es relevante, pero mantuvo su volumen constante. Entonces, ¿qué pasa? Al momento de perder presión, también perdió temperatura. Si uno baja, también bajó el otro. Entonces, esto es el proceso isocórico. Vamos a poner otra línea aquí para que quede dividido. Bien. ¿Qué otro ciclo hay? Aquí no es ciclo, aquí es Profe. proceso. Profe, Mande. cuando el volumen es constante, también el número de moles. No, solamente lo supusimos porque nos convenía. Vamos. Solo isocórico es cuando el volumen es constante. ¿Sí? Ok, Bien, tenemos otro tipo de ciclo, de proceso, perdón. Tenemos el proceso. Ahora el isobárico. En el isobárico la presión es constante. Presión constante.
es el isobárico. Cuando la presión es constante. Entonces podemos hacer así algo parecido, ¿no? Tenemos otro ejemplo parecido, ¿no? Estado 2. Tenemos un estado 1. Por ejemplo, una temperatura que sea igual a 25 grados centígrados y un volumen que no sabemos, vamos a poner que es volumen 1. Un volumen igual a 0.5 metros cúbicos, por ejemplo. Entonces, vamos a pasar a un estado 2. ¿Ahí qué le pasó al gas? Bueno, el gas se va también a enfriar. Entonces, al momento de enfriarse, a presión constante, su volumen va a disminuir. Pasar a volumen 1, volumen 2, va a ser igual a la mitad, ¿no? 0.25 metros cúbicos. Nos pregunta la temperatura 2. Entonces, este gas se enfrió a presión constante, entonces bajó su volumen, se contrajo. Pregunta entonces la temperatura. Si suponemos que la masa no cambió, no es porque nos conviene, vamos a suponer que el número de moles no cambió. No sabemos cuánto sea, pero no cambió. Vamos a partir de donde mismo, decimos que presión 1 por volumen 1 entre 1T1 va a ser igual a presión 2 por volumen 2 entre N2T2. ¿De acuerdo? ¿Qué se puede eliminar? Bueno, ¿qué nos dice? Nos dice que la presión es constante. Entonces, presión 1 se va con la presión 2. Son iguales. ¿Y el número de moles también? El número de moles se va con el número de moles. Y nos queda la ecuación muy sencilla. Dice que volumen 1 sobre T1 va a ser igual a volumen 2 sobre T2. Vamos a despejar. Y nos queda que la temperatura 2 va a ser igual al volumen 2 sobre el volumen 1 por la temperatura 1. O sea, la temperatura 1, que es de 25 grados centígrados, hay que pasarla a Kelvin, igual a 298 Kelvin. La temperatura 2 va a ser igual a 1, perdón, 2, 0.25 metro cúbico entre 0.5 metro cúbico por 298 Kelvin. Entonces aquí se redujo la mitad, ¿ven? Ahí despejamos lo que queramos que despejar, eliminamos lo que hay que eliminar, se va este con este. Y nos queda que la temperatura 2 va a ser la mitad, de 149 Kelvin. Tenemos aquí otro ejemplo, ¿no? Este es cuando es la misma presión, o sea, isobárico. Bien. Vamos a otro tipo de proceso. Profe, le puede hacer para arriba para tomarle foto. Sí. Igual subo al final, pero igual tome sus notas. Profe, ¿en qué apartado de Blackboard lo sube? ¿Dónde dice apuntes? En la carpeta ahí que dice apuntes. ¿El sueño está visible? ¿O no? Está aquí, dice... decisión del curso, creo que dice. A ver, déjame fijo. No, ahí no está. A ver, déjame encuentro. Según yo sí lo subí. ¿O no lo he subido? A ver. Creo ¿Ya que se no. olvide? ¿Eh? ¿No está? Creo Es que que yo no. lo estaba buscando y no lo encontraba tampoco. ¿Lo encontró? A ver. ¿No lo subí? Dios mío.
En Blackboard 1 el profe 0. Soñó eso subí. Lo voy a subir entonces ahorita. Te subo todos. Ah, caray. Bueno, igual están los videos, ¿no? Los videos pueden verlos, pero si no subí los apuntes. Ajá. No te los subo entonces. Yo eso había subido. Ahora los borré sin querer o los subí a otro grupo. O los de química están viendo los apuntes de termo. Perdón. Gracias por decirme. Ahora los subo. Bien, y para seguir tenemos eso que es el proceso isotérmico. Ese, como su nombre lo indica, tenemos temperatura constante. Bien, en isotérmico tenemos temperatura constante. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un gas a una presión 1 que sea de 350 kilopascal. Está a un volumen de 1 metro cúbico, por ejemplo. Ahora nos pregunta cuál es la presión final cuando el volumen se contraiga a 0.125 metro cúbico. Si tenemos un proceso isotérmico y tenemos el número de moles también constante. Si no escapó la materia, simplemente se quedó ahí encerradita. Igual podemos usar relación de presión 1, volumen 1, entre N1T1 va a ser igual a presión 2, volumen 2, N2T2. Bien, ¿qué es constante? Es constante la temperatura y el número de moles. La temperatura, presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Despejamos la presión. Va a ser igual a B1 entre B2 por B1. Entonces va a ser igual a 1 metro cúbico entre 0.125 metro cúbico por 350 kilopascal. Entonces, ¿cuál va a ser la presión en el punto 2? Desde aquí Misael, que es de 2800 kilopascal, ¿verdad? O lo que es lo mismo, 2.8 megapascal. Todos son correctos, o sea, nomás le cambié el prefijo para que quede más bonito. No pasa mucho. A ver, ¿hasta ahí todo bien? Sí. A ver, pregunta Claudia, dice, profe, ¿trabajaremos con kilopascales? O sea, nunca usaremos pascales. Puede trabajar con lo que quiera, siempre y cuando las unidades estén correctas, ¿no? O sea, no sume pascales con kilopascales, ¿no? Tiene que convertirlo todo a pascales. ¿Sí? Igual gramos con kilogramos, ¿no? Y Kelvin con kelvins. Para sumarse y poder eliminarse, poder todo eso, tiene que ser unidades que sean siempre equivalentes, ¿no? Sí, claro. Tienen de sumar pascales con kilopascales, ¿no? O uno o el otro. ¿Va? A ver. Dice André, ¿se puso para los problemas que dejó? Sí, de hecho, es el tema. Ajá. Hay unos que ya pueden hacer, otros que todavía no. A lo mejor estos son otros problemas, ¿no? Dice Claudia, por ejemplo, ¿qué? Cúbicos no afecta si uso pascales o kilopascales. Pues no, mientras, o sea, se pueden eliminar pascales con kilopascales. O sea, ¿cómo decirlo? Aquí, por ejemplo, se elimina metro cúbico.
Entonces ahí estuvo bien. En cambio, si hubiera puesto, por ejemplo, litros con metro cúbico, pues no está correcto, porque no se eliminan mutuamente. Hay que convertirlos. ¿Sí? O la que arriba, ¿no? Que están, por ejemplo, aquí tenían que ser los 2 kilopascales, ¿verdad? Aquí, para que se eliminen. Hubiera sido pascales, sale lo mismo. O sea, 50.000 entre 300.000 es lo mismo. Se elimina y al final de cuentas, pascal con pascal. Aquí metro cúbico. Sí, eso es siempre en la física, ¿no? Que las unidades se pueden eliminar y se puedan deshacer bien. Profe, si importa es cuando usamos la constante. Sí, ahí la constante sí se usaría. Ajá. Tengan cuidado con las unidades de la constante. Por ejemplo, dice pascal metro cúbico, pues en pascal y metros cúbicos. Diego Martínez, la tarea. La tarea que. ¿Ya deja de grabar? No, todavía no. Dice la tarea que. Diego. Ahí marca una fecha, ¿no? Creo que la marca para lunes, si no me equivoco. Creo que era para lunes. La que marque ahí, no recuerdo qué día es. Sí, los Kelvin, siempre vamos a Kelvin. Porque, por ejemplo, bueno, sí. Si hubieran puesto otras no sale. Ah, otra cuando es el correo, entonces. No lo he visto. ¿Sí? ¿Tú vas a grabar ya?